Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. La ciudad de Nueva Orleans, con su arquitectura impresionante y su rica historia, es un lugar notable por su belleza. Además de la música jazz, el arte callejero y el barrio francés reflejan su identidad y herencia criolla. Cuando uno piensa en Nueva Orleans, piensa en los famosos desfiles de Mardi Gras y en las multitudes alegres que acuden a la ciudad para celebrar. Pero nadie la asocia con criaturas aterradoras como Dogman, el temido hombre perro o, según algunos, hombre lobo. Únicamente aquellos que lo han visto saben que estas misteriosas criaturas se ocultan en los bosques cercanos a la ciudad. Esto fue lo que le sucedió a Roy Stubblefield en el año 1981 cuando él tenía unos 18 años de edad. Él había llegado inesperadamente a Nueva Orleans ya que era oriundo del estado de Nebraska, donde vivía en casa de unos primos y la madre de ellos. Un buen día, la tía les anunció que se iría a vivir a Nueva Orleans porque le habían ofrecido un empleo ahí. Los chicos se quedarían en Nebraska bajo el cuidado de su abuela. Esto fue del agrado de Roy y de sus primos porque ellos tenían su vida en Nebraska y no querían mudarse del estado a un lugar que no conocían. Unos días antes de que partiera la tía, le pidió de favor a Roy y a su primo mayor que le ayudaran a llevar sus muebles y enseres a Nueva Orleans en carro. Como el viaje era largo, los tres se turnarían para conducir y luego ella pagaría sus boletos de regreso a Nebraska en bus. Estuvieron de acuerdo y la siguiente semana emprendieron viaje hacia Nueva Orleans. Después de ayudarle a la tía a acomodar sus muebles en el apartamento nuevo, reservaron los boletos para regresar a Nebraska un par de días después. Mientras tanto, la tía decidió llevarlos a conocer la ciudad, ya que ninguno de los dos había estado ahí antes. Cuando Roy recorrió la ciudad, quedó fascinado. Y luego, cuando entró al barrio francés, quedó tan enamorado de Nueva Orleans que no quería irse. No quería regresar a Nebraska. Le dijo a su tía que quería quedarse en la ciudad. Ella accedió con la condición de que continuara con sus estudios universitarios y buscara empleo. Y así fue como Roy se adaptó rápidamente al nuevo lugar y encontró trabajo como dependiente en una tienda de ropa para hombres llamada Chess King. Una noche, algún tiempo después, estaba en horas de trabajo y colgaba camisas en una percha cuando escuchó la campanita que indicaba que alguien había entrado a la tienda. Alzó la vista y vio a una muchacha muy guapa entrar por la puerta. La chica caminó hacia la pequeña sección de ropa para mujer que había en la tienda y seleccionó varias prendas. Finalmente se acercó a la caja para pagar y Roy la atendió. Mientras él pasaba los artículos y sacaba la cuenta, comenzaron a conversar. Surgieron las preguntas habituales. ¿Cómo te llamas? ¿No eres de por aquí? No, llegué hace poco. ¿De dónde eres? Soy de Nebraska. Después de haber conversado un rato, Roy le preguntó si quería salir con él. La muchacha sonrió y dijo que sí, y acordaron la cita para el siguiente viernes en la noche. La chica le dijo que vivía en Metairie, una área aledaña que quedaba como a 15 minutos de distancia. Pero cuando Roy le pidió la dirección de su casa, ella le dijo que no podría pasar por ella, porque su madre era muy estricta y no permitía muchachos ni hombres en su casa. Esto no era algo inusual a inicios de los 80, pero por algún motivo a Roy sí le extrañó. Acordaron encontrarse en un pequeño parque que la chica decía quedaba en la esquina de su casa. A las 7 de la noche del viernes, Roy terminó su jornada laboral y se dirigió en su auto a la cercana comunidad de Metairie. Cuando llegó, estacionó su carro y caminó por el parque, donde encontró un banco y se sentó a esperar. Miró su reloj y vio que aún era temprano. Faltaba un poco para que fueran las 7. Había bastante gente en el parque. Algunos sentados en bancos conversando, otros jugando pelota, y vio un grupo de chicos jugando básquetbol. Habían pasado menos de 5 minutos cuando se acercó un muchacho y le preguntó si quería jugar un partido de básquetbol con él y sus amigos. Roy le respondió que estaba esperando a una chica, por lo que desafortunadamente no podría unirse al juego.
Pero los minutos transcurrían y no había indicio de ella. Al llegar las 8 de la noche, Roy finalmente se dio cuenta que lo habían dejado plantado y era evidente que la chica no iba a llegar. Decidió acercarse al grupo de muchachos que aún jugaban básquetbol y pronto se les había unido en un intenso juego de baloncesto. Se divirtió tanto que un partido se convirtió en varios. Se trataba de un grupo de chicos bastante agradable que habían sido amigos desde el primer grado y no tardaron en hacer amistad también con Roy. Los muchachos no se dieron cuenta del paso del tiempo y siguieron jugando hasta que se apagaron las luces de la cancha y del parque entero. Roy miró su reloj y vio que eran cerca de las 12 de la noche. El calor era intenso y todos los muchachos tenían demasiada sed, por lo que decidieron ir a comprar unas cervezas a una licorería cercana. Roy brevemente pensó ir en el carro, pero la idea de subir a 6 jóvenes sudorosos en su carro nuevo no era atractiva. Los chicos, sin embargo, le aseguraron que no quedaba muy lejos, había un atajo y era más fácil ir a pie. Convencido, Roy se sumó al grupo y juntos atravesaron el parque hacia el otro extremo y cruzaron la calle. La oscuridad era profunda y apenas había uno que otro farol para iluminar un poco la calle. A escasa distancia, los rieles del tren se extendían ante ellos en línea recta y comenzaron a caminar sobre ellos en dirección a la licorería. Siguiendo esta ruta les quedaba a menos de 1 kilómetro y llegarían rápido, mientras que si iban por la calle les demoraría el doble. Charlaban animadamente mientras caminaban y pronto estaban totalmente inmersos en su conversación. Eran como 6 muchachos y Roy iba conversando con un chico llamado Herman, que le comentó que su nombre realmente no era Herman. Eso era simplemente un apodo. Le explicó a Roy entre risas que le decían así porque era demasiado cabezón y les recordaba al enorme personaje de Herman Munster de la conocida serie Los Munster. Hacia el lado izquierdo de los rieles, Roy podía ver que se alzaban 2 o 3 edificaciones viejas que a esta hora estaban sumidas en la oscuridad, y del lado derecho quedaba un campo abierto, lleno de maleza. Mientras conversaban, Roy echó un vistazo al campo abierto y creyó percibir un movimiento sutil entre la maleza. Al observar con más atención, Herman le preguntó qué estaba mirando. Roy respondió que había algo entre la vegetación. Los otros chicos sugirieron que probablemente era un conocido perro callejero que solía merodear por el botadero de basura cercano. Le explicaron que era un perro con algunos rasgos de Rottweiler, ya que era grande y bravo, pero si se le arrojaba piedras se asustaba y siempre huía. Al ratito, Roy comenzó a escuchar un sonido extraño que no lograba identificar, y una sensación de inminente peligro se apoderó de él. La tensión aumentaba mientras continuaban caminando y de repente algo de tamaño enorme emergió de entre la vegetación y en un poderoso salto aterrizó sobre los rieles del tren justo detrás de ellos. Por un instante los chicos quedaron paralizados sin comprender lo que veían, pero era algo tan enorme que instintivamente todos comenzaron a correr en un pánico ciego. Herman, con desesperación, corría justo detrás de Roy, manteniéndose a escasos metros de distancia. Repentinamente, Roy escuchó un sonido que instantáneamente reconoció. Era el inconfundible ruido de alguien resbalando y cayendo sobre la grava. No necesitó mirar atrás para saber que Herman había tropezado y se había caído. Y entonces escuchó el grito más desgarrador que jamás había oído en su vida. Era un grito tan lleno de terror que parecía inhumano. Y seguidamente escuchó a Herman implorando: «¡No me dejen aquí!». Roy se detuvo en seco y se dio vuelta. La escena ante sus ojos parecía extraída de una película de horror. Herman había caído al suelo y se encontraba boca arriba, apoyándose sobre los codos y arrastrándose desesperadamente sobre la grava, en un intento de huir de una enorme criatura que se había posado sobre él. Era un perro gigantesco. Su cara estaba a unos 30 centímetros de la cara de Herman y lo miraba fijamente a los ojos.
No gruñía, no trataba de morderlo, no emitía sonido y no se movía. Solamente lo miraba. Roy asumió que este era el perro callejero del que todos hablaban, el que merodeaba por el botadero de basura y al que solían ahuyentar a pedradas. Con cautela se agachó lentamente hasta poder recoger 2 puñados de piedras del suelo, uno en cada mano, con la firme intención de lanzárselas al perro para hacerlo huir. Roy dio varios pasos hacia adelante y levantó uno de sus brazos para tirar las piedras y gritarle que se largara. Pero antes de poder hacerlo, se dio cuenta de que este era el perro más grande que había visto en su vida, anormalmente grande, y quedó paralizado del miedo. El animal viró la cabeza y miró a Roy por 2 o 3 segundos antes de volver a fijar su mirada en Herman. En ese breve lapso, Roy pudo verle la cara con gran detalle. Tenía las típicas orejas puntiagudas de un perro y una cabeza enorme. El hocico era largo como un canino, pero diferente. Además, parecía tener hombros y una musculatura notable. Los perros no eran así. Lo único que podía pensar era, ¿qué es esto? ¿Qué clase de perro es este? Los demás chicos también habían vuelto corriendo al escuchar los gritos de Herman y ahora se encontraban detrás de Roy. Podía oírlos decir en voz alta lo que él mismo estaba pensando. ¿Qué es eso? Lo repetían una y otra vez. Seguidamente comenzaron a gritarle al animal tratando de espantarlo con sus gritos. La criatura simplemente los miró por unos instantes antes de volver a fijar su mirada en Herman, quien ahora había dejado de gritar y estaba extrañamente inmóvil sobre los rieles del tren. Uno de los jóvenes tenía alrededor de su cintura un bolsito canguro y Roy pudo escuchar el sonido del zipper al ser abierto lentamente. Detrás suyo escuchó a uno de los muchachos decir, «No le dispares». Y en ese momento comprendió que el chico había extraído un arma de la riñonera. Aunque no podía verlo directamente ya que estaba detrás suyo, era evidente que el joven le estaba apuntando a la criatura. Roy se sintió alarmado porque él estaba de pie justo entre ellos y el animal. Lo que menos quería era que alguien comenzara a disparar. Al percibir la amenaza, todo el comportamiento de la criatura cambió, aumentando la tensión del momento. Echó las orejas hacia atrás y comenzó a gruñir. No era un gruñido fuerte, más bien era bajo, parejo y amenazante. Seguidamente mostró sus dientes, largos y filudos, y avanzó unos pasos hacia adelante. La tenue luz del farol lo iluminó por completo, y fue entonces que Roy pudo ver que esto definitivamente no era un perro. No sabía lo que era. Observó que su pelaje era de un profundo negro azabache, pero lo que realmente le causó espanto fueron sus extremidades delanteras. En lugar de las típicas patas de un canino, tenía algo que se asemejaba a manos, con dedos alargados. Cada uno de estos dedos terminaba en una garra grande y curva. Sus ojos amarillos y brillantes capturaban y reflejaban la luz del farol. De pronto, Roy identificó mentalmente lo que tenía ante sus ojos y un pensamiento aterrador se le vino a la mente. «Estoy viendo a un hombre lobo», pensó él. Era idéntico a todas las imágenes que había visto previamente de estas criaturas en películas y en revistas. Jamás en su vida pensó que vería algo así. Dejó caer al suelo las piedras que tenía en las manos. Roy sentía que estaba a punto de morir y que era solo cuestión de segundos antes de que este animal terminara con él. Estaba a una corta distancia de apenas 4 o 5 metros y aparte de Herman, era él quien se encontraba más próximo y en más peligro que los demás. La criatura examinó rápidamente a cada uno de ellos con la mirada y luego de hacer un breve escaneo de la escena, sus ojos se fijaron en el joven que según Roy le apuntaba. Nadie supo qué ocurrió con el arma ya que el joven no disparó. El animal de repente giró la cabeza hacia la derecha, mirando al campo abierto desde donde había emergido.
Roy siguió la dirección de su mirada y divisó 6 luces rojas en el campo. No podía distinguir si eran en realidad luces o si se trataba de ojos. Entonces el animal hizo algo que los horrorizó. Se levantó de su posición original, pasando de 4 patas a erguirse sobre 2. Era enorme, con una altura de al menos 2,5 metros. Las patas traseras, a diferencia de las delanteras, eran exactamente como las de un perro, pero muy musculosas. Seguía mirando hacia el campo y entonces, ante sus ojos, la criatura se bajó de los rieles del tren de un solo salto. Seguidamente corrió, aún sobre 2 patas, hacia el campo abierto y desapareció rápidamente entre la maleza. Ni bien había desaparecido cuando uno de los jóvenes se acercó a Herman y trató de levantarlo. Herman apenas reaccionaba. Estaba en tal estado de shock que parecía un muñeco de trapo. No podía ni caminar y balbuceaba incoherencias. Entre Roy y el otro muchacho lo alzaron y, aún con temor de que la criatura regresara, se dirigieron hacia la licorería que quedaba como a 1 cuadra en la calle principal. Una vez ahí, sentaron a Herman en un pequeño muro, sosteniéndolo para que no se cayera, y 3 de los chicos entraron a pedirle ayuda al dueño de la licorería. Como era de esperarse, el señor no les creyó. Al ver el estado de pánico, casi de histeria, en el que se encontraban, pensó que estaban borrachos o drogados y terminó corriéndolos de la tienda. Cerró la puerta y le puso seguro. Los chicos no tuvieron más alternativa que regresar al parque, pero esta vez eligieron la calle principal. Aunque era una ruta más larga que les llevó unos 45 minutos, se sentían más seguros en esa calle bien iluminada y menos solitaria. Pero cada sonido que escuchaban los llenaba de pánico. No sabían si la criatura volvería. 2 de ellos asistían a Herman, a veces levantándolo y otras arrastrándolo, ya que seguía sin reaccionar. Finalmente llegaron al parque y cruzaron la calle para llevar a Herman a su casa, ya que vivía justo frente al parque. Después de dejarlo con su madre, quien enseguida llamó a la policía al ver el estado de su hijo, Roy se dirigió a su automóvil, lo encendió y regresó a su apartamento. Pasó el fin de semana encerrado, aterrado y sin poder salir. El día lunes seguía tan afectado que llamó a su lugar de trabajo y se reportó enfermo para no tener que ir. Sin embargo, el martes acudió a trabajar y su jefe enseguida notó que algo le pasaba. Al principio, Roy no quería decirle nada. Tenía miedo que lo ridiculizara o que pensara que estaba inventando todo. Pero al final decidió compartir con ella todo lo ocurrido esa noche. Ella escuchó sin pestañear. Cuando Roy terminó de contarle su experiencia, ella respondió con una sola frase: «¿Has visto a un loup-garou?». Roy estaba confundido y creyó que se refería a alguien de nombre Lou y de apellido Garou. Sin embargo, su jefa le aclaró que se trataba de una leyenda antigua de Luisiana sobre una criatura parecida a un hombre lobo, conocida como el loup-garou o a veces el rougarou. Esta leyenda fue llevada al Nuevo Mundo por inmigrantes franceses, tanto a la Canadá francesa como a Luisiana, 2 regiones originalmente colonizadas por franceses. En la Francia medieval era temida por la gente común, y en Luisiana la creencia en esta criatura es aún profundamente arraigada y es común que las personas conozcan a alguien que afirma haberla visto. Roy, por su parte, marcado por su encuentro, pasó mucho tiempo asegurando su hogar contra la entrada de la criatura, bloqueando su puerta con sillas, mesas y cualquier mueble que pudiera mover. Las pesadillas eran un constante, reviviendo la aterradora experiencia noche tras noche en sus sueños, y dormía con una lámpara de su cuarto prendida. El miedo también invadió su vida diurna, dificultándole estar afuera después del anochecer. Las actividades que antes disfrutaba, como la pesca nocturna, quedaron fuera de su alcance, y su vida social se vio afectada porque no podía salir con amigos o con chicas. Tampoco podía ir a un bar con sus amigos o a un cine después de cierta hora.
Con el tiempo, Roy logró sobreponerse y superar el trauma. Finalmente pudo retomar su vida normal, aunque hay momentos en que algún desencadenante le hace revivir brevemente los recuerdos y temores de esa noche aterradora.